¿Cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente acá estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Estuvimos presentes en la misa que se celebró por el aniversario del venerable siervo de Dios en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Esto se realizó el 27 de agosto en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. La ceremonia estuvo a cargo de Monseñor Mauricio Landra y fue un momento muy especial donde se renovó el legado de fe, compromiso social, empresarial, y se rezó por la pronta beatificación del venerable siervo de Dios. Para todos los que nos están escuchando y quieran pasar por la basílica, pueden visitar el altar de la Virgen de Luján, donde a los pies del altar se encuentran los restos de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios. Quiero agradecer a los oyentes que se acercaron a la Basílica del Pilar para la misa de Enrique, en especial a Charlie Bonfiglio, que siempre nos está acompañando. También a una productora de radio, de Radio Amadeus, que tiene su programa más temprano, a Marisa Pasarín. Gracias por estar presente. Y después, bueno, los compañeros, amigos de periodistas que siempre estamos acompañando la causa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y entre esos medios que siempre están acompañando, el programa Gente de Palabra con Walter Gulasi y Silvina Juárez le hicieron una nota a Sara Yo y acá lo queremos compartir con todos ustedes. Son del programa de radio La Brújula de FM 93.1. Bueno, estamos con una entrevista. Tiene que ver con un protagonista que lo hablamos con Enrique Castañet, muy cercano a esta figura. Días pasados lo charlamos. Me refiero a Enrique Yau. Enrique Yau fue empresario marino y padre de familia, referente de responsabilidad social empresaria, porque fue un empresario de esos exitosos, pero esos empresarios que tuvo un tinte social muy, muy fuerte, y básicamente porque siempre miraba hacia abajo y era parte de un entramado que tenía que ver con el ámbito laboral, con el trabajador, con el empleado. Él se sentía uno más. Él se sentía un obrero más dentro de su empresa. Bueno, impulsó el salario familiar, la vivienda digna, obras sociales para trabajadores, pero en 2021 el Papa Francisco lo declaró venerable siervo de Dios. O sea, sería una especie del primer empresario santo. Vos fijate, a nivel mundial estoy hablando. Y bueno, este hombre que también anduvo por nuestros pagos, por Bahía y demás, nada, tiene una sensación, una impronta dejado tan grande. Y vamos a hablar con la hija. Con Sara de Crito, ella es la hija, y nos va a hablar un poquito de su padre con esa sensación tan fuerte que le ha dejado como legado, ¿no? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo te va? Ay, muy bien, muy bien. Me gusta mucho esta introducción que hizo. Sí, y que me vaya a mencionar a Castañet, que están cercanos a él, ustedes, ¿eh? Claro, ¿Sí? claro. Y bueno, con Castañet en su momento charlamos con él, hicimos una entrevista juntamente sobre tu padre, y la verdad que a mí me apasionó porque siempre, viste que está esta dicotomía que siempre surge, y a veces de manera antojadiza, de separar a la clase empresaria de la clase trabajadora. Pero cuando se forma una simbiosis fuerte entre el empresario y el trabajador, yo digo que es imparable, y es lo que tenemos que de alguna manera perseguir, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Sara? Y por eso se aprobó una cosa rarísima hace pocos años. Por una vez se pusieron de acuerdo los senadores y los diputados en sacar una ley de comunidad empresarial, porque papá decía es una comunidad de vida, y él entró a los 14 años a la escuela naval. Claro.
y ahí en Río Santiago, y después le tocó la Segunda Guerra Mundial ahí en Puerto Belgrano, al lado de Bahía. Claro, estuvo cerca nuestro, claro. Y los marinos, me dicen a mí, que los marinos tienen una conciencia muy impactante que de la independencia, porque si un marino no hace lo que tiene que hacer, se hunde todo el barco y mueren todos. Claro. Entonces eso parece que las neuronas se graba y la gente presta más atención y está muy atenta a sus responsabilidades. Bueno, están a tierra y hacen de todo, pero cuando están arriba del barco tienen una bandera compartida y dicen que eso no se da en las otras profesiones. Y mi papá tenía esa mentalidad y seguramente eso como grabado. Y bueno, cuando fue a la fábrica era como que si estuviera en un barco. No es que miraba para abajo, miraba para el costado y admiraba el trabajo de la gente que estaba. Porque el vidrio es complicado. Y él tenía el sueño de muy jovencito de ser piloto naval, pero esas cuestiones, viste, de esas épocas donde el papá medio como que no lo alentó demasiado, tu abuelo. No, le prohibió, sí, y en esa época, bueno, siempre los hijos hacen caso a los padres, porque si no, ¿cómo se llama? Tienen más experiencia, pero él parece que y tenía muchos amigos que eran pilotos navales, que ayudaron en las Malvinas. Claro, claro. Sí, bueno, que trabajaban muchísimo, y sí, no, pero él tenía esa actitud de así totalmente de admiración por la gente que trabaja y se daban cuenta y una persona me comentaba que generalmente los gerentes, porque fue subiendo como de capataz de la fábrica, porque era joven hasta llegar a ser como un gerente que era como director de fábrica y también tenía que responder ante los accionistas. Claro, claro. Porque la mayoría accionaria era de los norteamericanos. De la empresa Rigoló, ¿no? La empresa Rigoló, que todavía sigue funcionando, gracias a Dios, porque decían que con el plástico el vidrio iba a desaparecer, pero no desapareció nada. Y bueno, ¿cómo se llama? Y entonces él, muchas de los clientes van con un diario, le tapan la cara y le meten en la oficina. No quieren problemas. Claro. Papá se ponía un overol, como decían en esa época, ahora le dicen mameluco. Claro. Y caminaba y preguntaba si había algún problema y qué sé yo. Y bueno, y por ejemplo había una cosa que a mí me encantó, una anécdota, que iban a cerrar una sección de la fábrica porque caía la gota de vidrio y en los platos se hacía mucha vajilla y se hacía una ampollita. ¿Ahí? Entonces iban a tener que tirar ese horno o no sé qué cosa en las máquinas y esos platos los tiraban también. Y entonces estaban hablando y dice que uno de los que trabajaban ahí a la noche se le ocurrió que cada plato con ampollita pasar una piedrita pómez, un circulito, y bueno, te quedaría un circulito en el medio. Claro. Y bueno, después se los vendieron más baratos esos platos. Está bien. Porque antes había platos enlosados, la gente no tenía, lo de porcelana, bueno, eran carísimos. Claro. Y bueno, y papá siempre decía, el que está ahí en la trinchera es el que sabe lo que es. Claro, que a veces el problema es cuando no respetamos eso, ¿no? De respetar al trabajador que se realmente conoce y está, como decís vos en este caso, fíjate la idea, cómo hubo una mancomunión ahí para que de alguna manera la empresa también utilice esos platos que de pronto tenían alguna deformación. Claro. Ahora, a ver, Silvina. A mí me gustaría preguntarle a Sara cómo lo vivió ella de niña. ¿Cómo te transmitía estos valores tu papá, esta esencia, esta manera de ser tan peculiar? Y esta manera... No era nada peculiar, no llamaba no era bizarro ni nada, porque quizás en esa época había esa ignorancia, que se pensaba que ir a misa los domingos y con eso era suficiente, y el resto del lunes al sábado se hacían maldades. No, eso no es la religión es las 24 horas del lunes al lunes, ¿no? Entonces
mi papá, yo creo que el Espíritu Santo lo fue iluminando, porque no era una casa muy católica, su mamá murió cuando él tenía 4 años, pero él se enamoró de la doctrina social de la Iglesia a los 18 años, Mira. que leyó, que estaba muy de moda en ese momento, después pasó de moda y ahora es León XIV lo está poniendo de moda de vuelta, y ahí se integra en la vida cotidiana con todos los valores, bueno, no pueden estar disociados los valores éticos y cristianos de la vida diaria. Claro, y Sara, y llega el momento que, ¿de qué manera, de alguna manera, el Vaticano posa los ojos en él, ¿no? Porque la verdad que ha sido todo algo muy novedoso. En este caso, lo que resulta del Papa Francisco en el año 2021, nada, ¿cómo se lo vivió la familia? La verdad que como un halago mayúsculo, ¿no? No, la palabra halago parece que está recontra prohibida en la casa, porque está asociada a la vanidad, a la soberanía. Está bien. Es una bendición, Es una bendición inmerecida. Está muy bien. Inmerecida, que de golpe nos cayó, no sé, rara, porque todo el mundo me dice, ay, yo tenía una mamá que era un santo, pero mi papá era medio Hitler, pero mi mamá no sé qué, o mi tío, mi abuela. En todas las familias hay gente santa y por supuesto el patrón. Sí, claro. Sí, claro. Así la naturaleza humana, ¿no? Es cierto. Pero la verdad que llamó la atención a muchos colegas, a muchos todos no sé, y bueno, no sé por qué lo eligieron a él para hacer todos los papeles, porque es como un proceso. Claro. Proceso que hay que demostrar las virtudes cristianas en grado heroico, y muchísima gente hizo testimonios, 400 personas, también muchos marinos, porque en esa época estaban los conscriptos, por ejemplo, yo le digo a mis nietos conscriptos, no saben qué quiere decir, pero había los que tenían número alto que iban a la marina y los metían arriba de los barcos, era increíble, y bueno, y venían a veces de qué sé yo, del Chaco, son los que murieron en las Malvinas un montón. Entonces, la manera era eso, una mística que había que enseñar a estas personas que venían de zonas rurales, muy pocos eran de las grandes ciudades, a subirse al barco en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Yo, claro. No lo puedo creer. Bueno, y de alguna manera él fue corporizando también todo ese tipo de cuestiones. Te digo que está escuchando muy atentamente la charla, que ya lo estamos finalizando. Nilo Navas, él es sobreviviente del Ara General Belgrano, o sea que es un marino que conoce todas estas historias, estas cuestiones que vos de pronto estás contando, y que nada, hace un culto permanente a todo lo que es la impronta Malvinas, ¿no? La impronta Malvinas, que de alguna manera también todo se liga, tiene que ver con la impronta también que ha dejado tu padre en otras cuestiones, y que en este caso me parece que es algo que tenemos que cultivar permanentemente, y con esto cierro, Sara, que es vincularnos, no disociarnos del ámbito empresario con el ámbito, en este caso, del trabajador. Tu viejo ha entendido, pero como nadie, esa premisa. Sí, papá, bueno, la ley de comunidad empresarial dice eso. Papá te decía, una empresa es una comunidad de vida, de gente que tiene una misma bandera, el proveedor que traía la arena de Paraná, el cliente que le compraba las cosas, todo junto, tiene que manejarse todo junto, todo por supuesto que no tipo así gente tipo robot, sino discutiendo, porque sí, claro. sale la luz, la luz nadie tiene la bola de vidrio que adivina lo que es mejor, lo que todo cuesta, sí, pero y todos tratan, hay siempre problemas lamentablemente, pero también hay que tratar de resolverlo. Y bueno, y la marina siempre me dice, tu papá era así porque como recibió una formación marina, y los marinos tienen grabado a fuego el tema de la interdependencia para sobrevivir, porque si uno falla, falla todo. Dice que eso cambia psicológicamente, bueno, yo no Qué soy bárbaro. psicóloga, y claro, de la necesidad de la unidad. Tal cual. No es lo mismo que uniformidad, sino no hay que decir que todo el mundo piensa lo mismo, pero que uno tiene que estar, no sé, levantar la bandera y estar unido de esa bandera y ver qué es lo que se puede hacer para que sea lo mejor, es aguantarse los vientos pamperos, la sudestada,
Yo todo eso me enteré por las cartas de los novios, de papá y de mamá. Me quedé helada. Durante la cuarentena estuve leyendo las cartas y no podía creer lo que leía, la carta de los novios. Qué maravilla. Entonces, Qué maravilla. Es el recuerdo de tu padre que la verdad ha dejado una marca bueno, indeleble. Enrique Llo es un referente único que une empresa, fe y compromiso social. Su causa de beatificación avanza y genera adhesión tanto en Argentina como en el mundo, como en todos los distintos países que siempre les nombramos, como Perú, Brasil, Roma, Estados Unidos, India. Enrique Llo nació en 1921 y falleció en 1962. Fue un empresario, marino y padre de familia. Promovió el salario familiar y la responsabilidad social empresaria, impulsando condiciones dignas para los trabajadores, acceso a la vivienda y obras sociales. Su testimonio de fe y compromiso ético lo llevó a ser declarado venerable siervo de Dios por el Papa Francisco en 2021 y se encuentra en proceso de beatificación. En el 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.719, que instituyó el Día Nacional de la Comunidad Empresarial cada 27 de agosto, en memoria de Enrique Llo, reconociendo a la empresa como una comunidad de vida. Por eso es tan importante difundir estos acontecimientos, porque contribuyen y visibilizan la vida y obra de un laico argentino que dejó huella en el país y cuya historia sigue interpelando a creyentes, empresarios y ciudadanos comprometidos con el bien común. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Llo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Llo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño,
estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Jou a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más historias del venerable Enrique Jou.